Esta noche vamos a entrar en ese tema. Fíjense que el ser humano, nosotros vivimos muy envueltos en la problemática diaria, en resolver la ecuación de la existencia, y para ello empleamos todas las fuerzas que tenemos y a veces hasta lo que no tenemos. Ustedes saben muy bien que a veces uno, para tener que salir adelante en su vida, necesita hasta de endeudarse. Pues también energéticamente a veces nos endeudamos para poder tener la suficiente energía de seguir empujando con nuestros intereses, con nuestra vida. Bueno, pero eso no significa que nosotros estemos conscientes de otras esferas o de otras energías de tipo superior. Pero efectivamente existen. Prueba de eso es que los sentimientos y los pensamientos no son físicos, no son tangibles, pero sí producen un efecto en la humanidad, en todo lo que es la sociedad y las vivencias. Por eso necesitamos interesarnos más en estos temas, descubrir que hay más allá del cuerpo, de lo físico, de lo celular, porque nuestro cuerpo es celular, es un conjunto de células. Sí, y estas células a su vez van formando concentraciones con densidades específicas y funciones específicas que se llaman órganos. Y la unión de todos estos órganos, ya sabemos, constituyen eso que es un organismo o un cuerpo físico. Pero eso no es todo. Más allá de la célula existen los cromosomas, existen los átomos, y si se fracciona el átomo, pues existe el núcleo del átomo, que trae otras fuerzas también electrónicas muy poderosas y muy importantes para el desarrollo de la vida. Y más allá existe eso que es lo desconocido, o el origen de la energía y de la materia. Recordemos que materia y energía se puede decir que son dos derivaciones de una misma cosa, de eso que llamamos vida. La materia necesita de la energía para vivir, para subsistir, mas también la energía necesita de la materia para expresarse, para darse a conocer. Entonces, en la Gnosis nosotros promovemos el conocimiento equilibrado de esas fuerzas, de la espiritualidad y de la materialidad o fuerza física, para lograr perfectamente la armonía en nuestras vidas. Les pedimos nuevamente que compartan y que comenten. Cuando nosotros comentamos o le damos like o ponemos corazoncitos o estrellitas ahí, mucha gente que ya nos sigue en nuestros perfiles lo ve y también se conectan. Les parece interesante y quieren saber de qué se trata. Así que, y los comentarios obviamente envuelven a la gente en el tema. En cualquier momento de esta presentación o de esta participación en estos medios que tengan preguntas, pueden escribirla ahí y le daremos seguimiento. Bien, entonces di esta pequeña introducción para que tal vez aprendamos a no ubicarnos tanto en lo material, a no identificarnos tanto con lo material, que sí es esencial o sea es necesario para desarrollar eso que llamamos vida nosotros, ¿sí? Pero eso no es la esencia de la vida. Es decir, lo material no es todo, el dinero no es todo. Más allá, los seres humanos necesitamos desarrollar el interés por las cosas sagradas, por aquello que está más allá de las tres dimensiones, que es lo que nos trae tan atormentados, ¿no? Para poder sustentar o resolver las situaciones críticas de la vida, económicamente hablando, gastamos toda nuestra energía, que no dejamos nada para el estudio y desarrollo de lo espiritual. Les proponemos eso, que por un momento nos despejemos de toda conexión con el mundo, preocupaciones, facturas que pagar, problemas del día, accidentes, enfermedades, discusiones que tuvimos, que por ahora hagamos todo eso a un lado. Les pido que concentremos toda nuestra energía y pongamos atención a lo que estamos compartiendo con ustedes hoy. Mi persona solamente comparte, el autor de esta enseñanza que compartimos aquí se llama Samael Aún Weor, un gran maestro que escribió más de 70 libros
en su vida, en su última vida, porque tuvo muchas, como todos tenemos muchas vidas, todos nosotros hemos vivido muchas veces y seguiremos viviendo más, pero a lo mejor no tenemos el desarrollo que este gran ser tuvo, que le dio la capacidad de escribir tantas obras, dictar tantas conferencias, viajar por todo Sudamérica, Centroamérica, México, difundiendo estas enseñanzas. Un gran maestro que está consciente en los mundos internos y que su influencia, su fuerza, su energía desde ahí nos sigue impulsando a seguir adelante. Mi persona solamente comparte, comenta a veces algunos puntos que es necesario comentar para mejor comprensión, pero no soy el autor de esta enseñanza. Les recomendamos que descarguen sus libros del maestro Samael Aun Weor, gratis totalmente. Estos se pueden encontrar en nuestra página matriz, la nueva era de acuario.org, que es la página de nuestra institución, la nueva era de Acuario, asociación civil con sede en México. Y si no los pueden encontrar, pues que nos envíen un mensaje aquí en Messenger o por WhatsApp o un correo electrónico. Nuestro correo aparece acá en el bio de la página, y pueden enviarnos una solicitud, qué tipo de libro necesitan. Inmediatamente les hacemos llegar, todo el paquete de las obras del maestro Samael, ¿por qué no? Pero es muy importante que nosotros le demos seguimiento a las dudas que tengamos, que si algún tema no hace sentido para nuestra mente, preguntemos a aquellos que saben más, a aquellos que tienen más tiempo en el estudio. Obviamente nadie es perfecto, pero créanme que unos podemos ayudar a otros. Exacto, sí, Alejandra Beatriz Argueta, hay muchos audiolibros en YouTube, ahora es muy fácil, ¿no? Nosotros también tenemos nuestro podcast. Cada intervención aquí en Facebook Live la estamos grabando y la estamos subiendo a nuestro podcast, al cual ustedes pueden llegar a través de Spotify o también en Google Podcast o en eBooks, o realmente en cualquier tocador de podcast. Ustedes pueden contactarnos si buscan la nueva era de Acuario. Y ahí pueden, ¿no?, estudiar, escuchar nuevamente el audio que les dejó dudas o inquietudes, y hasta compartirlo por toda la red con todos los seres humanos, tocarlo en su auto, tocarlo en su casa mientras hace alguna actividad, tocarlo con una bocina enorme en las plazas públicas, como sea. Lo importante es difundir el conocimiento gnóstico. Así que vamos a entrar en ese tema. Estaba haciendo tal vez un preámbulo muy necesario para que más se conecten y comenten. Gracias, estamos viendo sus comentarios. Y vamos a ir viendo esto, ¿no? Quiere decir que nosotros no tenemos verdaderamente una realidad interior. No tenemos una consistencia en lo mental o en lo espiritual. Por lo tanto, nuestros sueños son muy vagos, son muy inciertos, inconsistentes, y es donde tenemos la oportunidad de conectar con estos mundos superiores a través de los sueños, porque el cuerpo físico, como quiera que es físico y celular, se cansa, ¿no? Ya después de 8 horas o 10 horas necesitamos un descanso. En ese descanso, los valores internos, espirituales o psicológicos o del alma, etcétera, aprovechan para salirse del cuerpo por la glándula pineal y proyectarse en la quinta dimensión, donde la quinta dimensión es el mundo astral. Ahí entonces tienen la oportunidad de conectar con los grandes maestros de la Gran Logia Blanca, con los templos en los mundos internos, y visitar, vamos a decir, ¿no?, la galaxia o el centro de su signo zodiacal o el planeta que más le interesa, y experimentar que la vida es muy común en todos los planetas. De hecho, uno puede estar en contacto, de hecho, con personas de otro planeta a través del mundo astral. Pero para nosotros tener ese tipo de concentración en lo interno y poder tener esa lucidez y percibir y darnos cuenta de dónde estamos y lo que estamos haciendo, necesitamos hacer eso mismo aquí en este mundo físico. Eso mismo aquí, empezando por poner atención, empezando por desarrollar la concentración, empezando por aprender a escuchar, que de hecho ese es un tema de nuestro
de nuestro estudio de la primera cámara se llama así precisamente: ¿cómo saber escuchar? Porque lamentablemente los seres humanos no sabemos escuchar. Si desarrollamos esa capacidad de escuchar en lo físico como en lo interno, podríamos conectar entonces con esto de lo que tanto hablamos en cada uno de nuestros videos. Nuestros estudios no son materialistas, son esotéricos, son metafísicos. Entonces necesitamos desarrollar las facultades metafísicas, aunque sea gradualmente, para ir gradualmente también dándonos cuenta de que esto es real. Por ejemplo, hoy nos estamos hablando de las tres fuerzas primarias: el sagrado absoluto solar y las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Eso es algo muy grande. Nos dice el maestro Samael Aun Weor que en la noche profunda solo las tinieblas, es decir, antes de que el universo fuera lo que es, el universo de los fenómenos o materialista o material de la tercera dimensión, antes de que éste existiera, solo tinieblas llenaban el todo sin límites. Padre, madre e hijo eran una vez más uno. Hay que entender esto, hay que saber que después de la manifestación de la vida, nuestro sistema solar entrará en una noche cósmica, porque además de haber noches todos los días, las 24 horas se alterna la luz y las tinieblas, hay día y hay noche. También hay días y noches cósmicas que constan de miles y miles de años. La vida se termina en un planeta, entra en ese Maha Pralaya o gran noche cósmica, para después resucitar en un Mahamvantara o un gran día cósmico. Entonces, la vida que hoy existe en la Tierra en todos los niveles se recogerá en su momento y volverá al seno del sagrado absoluto solar. El sagrado absoluto solar es eso que otros en otros tiempos o algunos teólogos han llamado Dios, Teos, lo incognoscible, aquello que no es palpable con los 5 sentidos. Todo eso está mucho más allá de nuestra mente. Y nosotros decíamos, necesitamos independizarnos de las funciones mentales para poder lograr un nivel de concentración que nos permita realmente experimentar esas cosas. En una experiencia mística uno puede ver cómo los soles y los planetas precisamente llevan un proceso y un día dejarán de tener la vida. Dejarán de sustentar la vida para convertirse en noche o en muerte. Hay planetas muertos, como hay planetas vivos. Hay planetas en actividad, como hay planetas en reposo. Entonces, obviamente hay mucho que estudiar sobre eso y mucho que compartir con ustedes, y lo iremos haciendo progresivamente, ¿verdad? Pero esta noche queremos hablar de eso, de que el Padre, Madre y el Hijo también eran una vez más uno. Así que el Padre, Madre, el primer logos, segundo logos, tercer logos, Isis, Osiris, Aurus, tienen que desdoblarse a la manifestación de la vida y proyectar lo que llevan dentro, que puede ser una galaxia, un sistema solar, un planeta o simplemente un ser humano, y empezar su proceso de desarrollo, de autoconocimiento, de autognosis, para construir todo lo que el Padre tiene en el gran absoluto, construirlo en sí mismo y convertirse en un ser galáctico. Hay seres humanos, hay seres inhumanos, animales, como sabemos. Hay seres solares también. Hay seres galácticos. Hay seres infinitos también. Vean esto. El maestro Samael Aun Weor nos dice que, voy a buscar esa referencia que está muy interesante. Dice, ¿qué es? Reflexionemos en esto primero, nos dice. Estamos llamados, pues, a cristalizar esas tres fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Isis, Osiris y Aurus, dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Hay que cristalizarlas dentro porque esas fuerzas están latentes a nuestro alrededor. Nuevamente hay que aprender a concentrarlas. Hay una gran diferencia entre encarnar y cristalizar.
dice, ok, alguien puede encarnar a Logos, pero no significa que pueda retener ese Logos en su interior. Para eso tendría que cristalizarlo en sí mismo, ¿no? Y eso es muy diferente, encarnar y cristalizar. Mucha importancia se le da al tema de la encarnación, y hay muchos seres divinos que se han encarnado, pero lo más importante y los más trascendentales son aquellos que han logrado cristalizar esas tres fuerzas en sí mismos y que permanecen en ellos por todo el Mahamvantara. ¿Qué es un maestro Kotumi? Es un hombre que cristalizó las tres fuerzas primarias dentro de sí mismo. ¿Qué es un Moria, por ejemplo? Un hombre que cristalizó esas tres fuerzas dentro de sí mismo. ¿Qué es un Jesús de Nazaret? No es un hombre de carne y hueso nada más. Es un hombre que cristalizó las tres fuerzas primarias de la naturaleza en sí mismo y se ha hecho un ser inefable, un Dios poderoso. ¿Qué es un Sanat Kumara? Igual, alguien que logró cristalizar en sí mismo las tres fuerzas primarias de la naturaleza. ¿Qué es un Hermes Trismegisto? El 3 veces grande Dios Ibis de Thoth, como nos dice el maestro, alguien que encarnó precisamente las tres fuerzas primarias de la naturaleza. ¿Qué es un Quetzalcóatl? ¿Qué es un Fuji? Son seres muy diferentes a nosotros, que aunque nosotros querramos mentalizarlos, reproducirlos en nuestra mente, no lo vamos a lograr, porque son seres superiores. Las creencias en los dioses que se fundamentan en la mente sensual nada más, no sirven, tarde o temprano nos llevan al fracaso. Nosotros necesitamos ir más allá de las creencias para desarrollar en nosotros la fe consciente, esa que sí nos permite estar en contacto y saber si son reales o no estos seres inefables. Y nos vamos a llevar una tremenda sorpresa, ¿no? Porque son seres muy diferentes a nosotros, con otro tipo de actividades, otro tipo de intereses, están más allá del bien y del mal. El concepto del bien y del mal ellos lo mantienen o lo manejan de una forma diferente. Nosotros, lo que no nos conviene, lo que nos causa dolor, decimos que es malo, ¿no? O es el mal. Para ellos a lo mejor el dolor de la humanidad sirve para pagar su karma, entonces es el bien. Todo depende de cómo nosotros lo comprendemos y lo vivimos. Y salirnos un poco de lo que nos conviene para entrar en lo que es objetivo, en lo que es real, en lo que realmente es necesario en el momento que estamos viviendo para nuestro desarrollo interior. ¿Qué es un Buda? ¿Qué es un Krishna? Obviamente la encarnación de esas tres fuerzas primarias. Por eso siempre en sus mensajes encontramos lo mismo. La eliminación de los defectos psicológicos, la eliminación de los diablos que llevamos dentro y la cristalización de esas fuerzas a través de los tres factores de la revolución, pero no de la revolución del ego de la mente. La revolución mental no nos lleva realmente al despertar. Lo que sí nos lleva al despertar es la revolución de la conciencia. ¿Y cómo hacemos esa revolución de la conciencia, verdad? Ustedes se estarán preguntando, pues ya empezamos dando unas indicaciones al principio, es aprendiendo a desafanarnos o desconectarnos de todo lo que nos rige en forma mecánica y material. Buscar un espacio ahí en la oficina, en la habitación, en la sala donde estemos y recogernos interiormente y hacernos las preguntas: ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Para qué he venido a este mundo? Si no trabajo en mí mismo, ¿qué va a ser de mí al terminar el ciclo de las 108 vidas? ¿A dónde voy a ir a dar? ¿Qué estoy haciendo por mejorar mi vida actualmente? Todas esas interrogantes difunden en la conciencia un algo especial, un no sé qué que nos lleva a investigar más, a profundizar más, a empaparnos más, que nos lleva a alejar de nosotros el temor a lo desconocido. La gente no avanza en estos estudios porque tienen mucho temor, mucho miedo a lo que es desconocido, a lo que es diferente. Inmediatamente nuestra mente lo rotula como malo, ¿verdad? Pero es solamente diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir. Los términos bueno y malo, bien y mal son muy discutibles, y a aquel que realmente le interesa,
Su despertar debe estar por encima de esos dos términos. Y saber descubrir, como lo hemos dicho muchas veces, el bien dentro del mal y el mal dentro del bien. Esa es una actitud revolucionaria. Ahí sí nuestra mente y nuestro cuerpo tienen que obedecer más bien a la conciencia, que es la voluntad. La conciencia, dice el maestro además, lo que comentábamos, no se trata simplemente, nos dice, de encarnar esas fuerzas, esas tres fuerzas primarias de la naturaleza. Como dice, porque así como llenamos un vaso con agua, esta puede perderse al volcarse el vaso o al romperse. Otra cosa es cristalizar esas fuerzas dentro de sí mismos. Así queda fija, firme. Estamos hablando de una transformación radical. De momento a momento. Una transformación en serio. Porque aquí uno tiene que aprender, como lo hemos dicho en algunos de los videos que hemos tocado ligeramente el tema de alquimia, tenemos que aprender a disolver los metales negativos o pesados en la espiritualidad. Transmutar la materia en algo espiritual. Transmutar el agua en vino, como nos enseñan los grandes maestros. Que curiosamente es el primer milagro que ejerce nuestro gran maestro y gurú Yeshua Ben Pandirá. Nosotros también debemos aprender a transmutar las situaciones difíciles de nuestra vida en situaciones favorables. Los insultos de los demás en agrado, en comprensión. La ira que sentimos a veces en tolerancia. El odio, transformarlo, transmutarlo en amor. Ser capaces de amar no solamente a nuestros familiares, aquellos que nos quieren, sino a aquellos que nos odian, a nuestro peor enemigo. El reto es muy grande, pero también lo que está más allá de ese reto es muy grande también. Estamos hablando de la encarnación de las tres fuerzas primarias y lo que es aún más, su cristalización dentro del iniciado. Jesús de Nazaret nos pone el ejemplo, el gran maestro, ¿verdad? Necesitamos negarnos a nosotros mismos. ¿Es fácil eso? No es fácil. Comúnmente nosotros queremos huir de aquellos que no nos quieren, de aquellos que nos insultan. Nuestra actitud debería ser diferente, ser comprensivos, tratar de tener un acercamiento amistoso hacia esas personas. Mas no tenemos la capacidad. Esa capacidad se va desarrollando en uno, va surgiendo cuando entramos en la revolución de la conciencia. Pero nos dice, no se trata entonces de encarnar nada más, sino de cristalizar. Y ese es un proceso interno de transformación. Es una crisis interior por dejar de ser lo que somos, por sentirnos bien ante cualquier circunstancia de la vida. Nos dice el maestro también que es obvio que cada uno de nosotros puede lograr la cristalización de las tres fuerzas primarias en sí mismo y dentro de sí mismo. Lo importante es saber cómo, el método, un sistema que no falle, que sea exacto, que sea preciso y existe afortunadamente. Y esta es una característica de nosotros los gnósticos en la actualidad, que como quiera que es muy reciente el tiempo en que el maestro Samael vino, que cristalizó a su ser en su personalidad y escribió gran cantidad de libros, pues el mensaje está fresco y está exacto todavía. Nosotros podemos referirnos siempre que tengamos duda de qué sigue o en qué estamos en nuestro trabajo, en su libro maravilloso titulado Las Tres Montañas. Ahí él sintetiza todo el trabajo de la autorrealización en ese libro maravilloso. Pero ¿cuál es la base de todo? Lo dice aquí. Ante todo hemos de empezar por despertar el Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, si es que queremos realmente lograr la cristalización de las tres fuerzas primarias dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Ese es el primer paso a dar. ¿Y cómo vamos a despertar el Kundalini? Yo les voy a preguntar a ustedes, hay más de 70 personas conectados, algunos de ustedes sabrá algo sobre eso, ¿no? Y creo que lo hemos mencionado en otros videos, pero alguno podría comentar algo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer o qué se necesita primero para poder despertar el Kundalini? Que como nos dice el maestro, por ahí es por donde debemos empezar, cuando se trata de cristalizar las tres fuerzas primarias de la naturaleza.
Quien cree nada más y vive una vida fundamentada en las creencias religiosas, que no tiene pensado en autorrealizarse, en despertar su conciencia, no necesita despertar el Kundalini. Para una vida así, las creencias está bien, es suficiente, ¿no? Pero para nosotros, que somos parte de este gran movimiento en todos los países y que a través de este medio y de estos micrófonos nos conectamos, pues, y queremos, nos interesa cristalizar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, necesitamos saber que hay que despertar el Kundalini. Claudia Villanueva nos dice, con la magia sexual. Efectivamente, gracias por esa respuesta. Porque este Kundalini Shakti es también el prana. Necesitamos de prana, de vida. Y se encuentra enroscado 3 veces y media dentro del chakra Muladhara. Tal centro magnético se halla situado exactamente en el hueso coccígeo. En el esoterismo cristiano se le conoce como la iglesia de Éfeso. Así que ahí está la información. ¿Dónde se encuentra ese Shakti Prana, esa vida, ese Kundalini en potencia? Está en nuestro chakra Muladhara. Ese es el chakra base. ¿Dónde está ese chakra? En el hueso coccígeo, en el coxis. Hay un centro magnético muy especial. ¿Cómo se despierta ese chakra? Pues despertando el Kundalini, obviamente. Primero, como bien lo dice el maestro, obviamente es el maestro, lo primero es despertar el Kundalini. Muchos nos preocupamos por la activación de chakras, desarrollo de chakras, etc. Pero si no estamos trabajando con el Kundalini, si el Kundalini no ha despertado en nosotros, porque el Kundalini es el fin del órgano kundartiguador, si ese Kundalini no ha despertado en nosotros y no está trabajando en su ascensión, los chakras no se abren, los chakras no son una realidad de nosotros. Así que el maestro Samael nos habla de todo eso y nos previene de ciertos maestros o líderes de algunas corrientes que difunden la idea de que ese Kundalini se puede despertar a través de realizar algún orificio con algún tipo de implementos en el cuerpo humano. No es necesario eso. Lo que es necesario es practicar magia sexual, como bien lo decía uno de ustedes. Así que el maestro nos dice, muchos son los procedimientos con los cuales se quiere despertar el Kundalini. Y nos narra que alguna vez vio en una película algo muy curioso que sucede en las tierras del Indostán, es decir, en India. Aparecía ahí un yogín es un practicante de yoga, con ese hueso coccígeo al desnudo, destapado, o sea, le habían abierto, le habían hecho una cirugía y estaba destapado el hueso coccígeo y lo estaba exhibiendo. Con un cuchillo, obviamente. Es decir, le habían quitado la piel que cubre el hueso y habían dejado al descubierto, removiendo la carne también, el coxis, el hueso coccígeo, el hueso base de la espina dorsal, con el objetivo de despertar el Kundalini. Dice el maestro, ese es un sistema bárbaro, obviamente. La forma como movía aquel trapo, porque se hacía fricción con el trapo, como si estuvieras limpiando un zapato o algo así, con la intención de que despertara el Kundalini, no le dio resultados. No despertó el Kundalini. Y además de que le daba muchísimo dolor. Obviamente era un monje y estaba acostumbrado al dolor. Era uno de esos fakires, ¿no?, que buscan la autorrealización por sí solos, sin la cooperación de la pareja. Y a pesar de que le causaba dolor y se hizo esa cirugía, esa operación, creo que él mismo se la hizo, y se frotaba esa región con un trapo, etc., no logró despertar el Kundalini, porque eso es ignorancia, dice el maestro. Ignorancia así, con esa ignorancia así no se despierta jamás la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Necesitamos también interesarnos por la obra, ¿no? Aquel que realmente quiere despertar el Kundalini tiene que informarse. ¿Qué es? Tiene que preguntar, tiene que leer libros, estudiar mucho tiempo, practicar en sí mismo para prepararse, porque hay una preparación previa al despertar del Kundalini.
Y nos dice, otros intentan despertar el Kundalini por medio del pranayama nada más. Y nosotros en la Gnosis, está bien, promovemos el pranayama, pero con el pranayama no se despierta el Kundalini. El pranayama tiene otros objetivos. Así que la serpiente ígnea, que es la base, el Kundalini, solo despierta con un solo procedimiento, nos dice el maestro, también conocido como el Saha Maithuna. Lo ha enseñado el maestro en todas sus obras y en todas sus conferencias. Así que está en nuestra página, aquí abajo, si alguno de ustedes la puede escribir, la nueva era de acuario.org. Ahí hay vasta información sobre el Kundalini, sobre el pranayama, sobre qué hacer en el caso de la magia sexual. Bien, también debemos recordar, hablando, ¿no?, de esta cuestión del absoluto solar, el sagrado absoluto solar y las tres fuerzas primarias de la naturaleza, debemos saber que en la Cábala estas se conocen como Keter, Chokmah y Binah. Son la Trimurti de perfección. Son el triángulo divinal, logoico. Aquellos que han explorado el árbol de la vida, ese diagrama maravilloso, pueden descubrir que está hecho precisamente con tres triángulos, obviamente en forma vertical. El primero, de arriba hacia abajo, es ese triángulo divinal logoico. El Padre muy amado, el Hijo muy adorado y el Espíritu Santo muy sabio. En la teología se estudia mucho sobre el Espíritu Santo. Mas ese Espíritu Santo es precisamente la unión del Padre-Madre, de Dios como Padre y Dios como Madre. Es la síntesis profunda, mística, maravillosa de todo ser humano. Nosotros, si a algún lado debemos dirigir nuestras oraciones, debe ser hacia ese Padre-Madre, hacia ese tercer logos, porque Él nos puede dar toda la sabiduría que necesitamos, toda la comprensión que necesitamos para estudiar estas cosas. Porque el Espíritu Santo es muy sabio, pues es la combinación de Dios Padre y Dios Madre. ¿Cuánta sabiduría no hay ahí? Después de este triángulo hay un abismo profundo, el famoso Da'at cabalístico, y luego viene otro triángulo que es Chesed, Geburah, Tiferet. Ese es precisamente el triángulo que más debe interesarnos en la actualidad, porque ese triángulo es el triángulo ético. Los seres humanos necesitamos desarrollar la ética en nuestras vidas, ser profundamente éticos para poder triunfar. Entonces recordemos que ese primer triángulo logoico, Keter, Chokmah, Binah, son el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo de la teología que hemos escuchado en la religión, en la iglesia, en la casa, que nos han enseñado esos principios. Esas tres personas divinas y un solo Dios verdadero. Tres no es que sean personas ni divinas, porque la persona nunca llegará a ser divina, sino que son corrientes del mismo núcleo de fuerza, como tres direcciones poderosas que emergen, ¿no? De donde emerge esa energía, ese flujo incesante, incansable de fuerza logoica. ¿Y qué hace esa fuerza logoica? ¿Qué hace el Padre, Madre y el Hijo, o Isis, Osiris, Aurus? Pues sostienen el universo en marcha, nada más y nada menos. Ellos no se limitan en dar la vida a una persona. Son fuerzas superiores que sostienen con toda su inteligencia, con todo su poder, con todo su magnetismo, cada sistema solar en su trayecto por la Vía Láctea. Y cada galaxia, como la Vía Láctea, y hay miles y millones de ellas, en su trayecto por el espacio infinito. Porque si no existiera esa inteligencia en esas tres fuerzas, obviamente los sistemas solares chocarían unos con otros, las galaxias chocarían unas con otras, y eso obviamente sería un caos, no sería un cosmos. El cosmos, la palabra cosmos significa orden, todo está ordenado en el universo. Los únicos un poco desordenados somos los humanoides, pero es precisamente el cosmos lo opuesto al caos.
En el universo existe ese orden, gracias a la inteligencia suprema de las tres fuerzas primarias de la naturaleza, de los tres logos. Primer logos, segundo logos, tercer logos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que dentro del Padre está el Hijo y está el Espíritu Santo también. O sea, en el Padre está contenido todo. El Padre es el sagrado sol absoluto solar. Así como dentro de un hombre verdadero, de alguien que ha creado los cuerpos internos, dentro de ese hombre están los cuerpos internos. Y está su alma también. Y está su espíritu encarnado, cristalizado. Así también se puede entender esto. Y en el viejo de los siglos también está en el anciano de los días ese Hijo y ese Espíritu Santo. Nuestra Madre Divina también está dentro del Padre, está dentro del Uno, está dentro del primer logos. Mas la cristalización de las tres fuerzas los unifica, los reintegra a ambos. Y alguien que encarna esas fuerzas es un gran maestro de la humanidad, obviamente. Y son reconocidos a través de los siglos y de los milenios. Bueno, Osiris puede desdoblarse y se desdobla en Isis. Eva, como ya sabemos, sale de la costilla de Adán. Ese es el simbolismo. No es que literalmente Dios, Jehová, haya extraído de un lado de Adán una costilla y hubiese hecho con ella a Eva. Eso es simbólico. Simboliza eso, que dentro del Padre está ella, está Eva. Tal como es arriba es abajo. No tiene nada de raro, entonces nos dice que de Osiris, que es el Adán solar, salga la Eva solar, la Urania Venus, la esposa de él. Del uno siempre sale el dos, así es como el Padre que está en secreto, tiene su esposa que es la divina Madre Kundalini. Osiris siempre tiene por esposa a Isis. Vean esto como el ser humano, el hombre y la mujer, representan precisamente a Osiris e Isis en la tierra. En la unión de la alquimia o el Maituna que mencionaba alguien por ahí, pues eso es lo que se está haciendo, se está representando a esos dos polos universales, cósmicos, masculino y femenino, positivo y negativo, energéticamente hablando, hombre y mujer. Somos entonces el hombre y la mujer unidos en la sexualidad sagrada, son ese Adán solar, con su Eva en su costilla. Eso quiere decir que dentro, ya dijimos, del Logos, del Padre, del Uno está el Dos, y dentro del Dos está contenido el Tres, o el Espíritu Santo. Entonces, que Dios tenga esposa, parece raro, mas así lo han enseñado todas las teologías y todas las culturas. Osiris tiene a su esposa Isis, José tiene a su esposa María en el cristianismo, y el mismo gran maestro Jesús de Nazaret, venerable maestro Averamento, tuvo a su esposa María Magdalena. Hicimos un video sobre eso hace ya varios años, lo proyectamos nuevamente ayer, me parece, en la página, por ahí lo pueden encontrar. Entonces, estas dos fuerzas, masculino y femenino, padre, madre, columnas maravillosas de todo templo interior y de la humanidad en general, han estado siempre presentes a lo largo de la manifestación de la vida en este planeta y en todos los planetas de la galaxia. Esa es una realidad, amigos. Obviamente, en la actualidad, en este siglo XXI, con tanta degeneración, con tanta confusión, hay muchísimas orientaciones y clasificaciones sexuales. La verdad es que los seres humanos, cualquiera que sea esa ubicación, necesitamos volver a la base. Y la base son esas dos columnas, las dos columnas torales de la gran logia blanca. Chokmah y Binah, Isis, Osiris, el padre y la madre, Teotihuacán, Huehueteotl. Son esas dos corrientes maravillosas que nos pueden ayudar a trascender y a convertirnos en seres más conscientes. Así que
Es muy importante ese tema y nos place en verdad compartirlo, mas si queremos ver sus inquietudes, que tal vez nuestro esfuerzo, ¿no?, de alguna manera se refleje en sus conciencias y ustedes inicien esa revolución. Esa revolución de la conciencia es muy necesaria, porque de lo contrario seguiremos siempre con un poco de información diferente, mas esclavizados siempre al qué dirán, al sistema, a todas las cosas que tanto nos lastiman. Necesitamos despertar. Por eso dice, ¿qué dices? Voy a atender tus preguntas, Hernán Vela, me acuerdo de ti, creo que hace unos años estuviste conectado con nuestras actividades, etcétera. Pero me costaría mucho darle seguimiento, ya que ya perdí la secuencia de ellas. Bueno, más al rato revisamos y le daremos contestación a eso. Más decimos, ¿no? En la teología se habla a la gente, se le enseña muy poco de estas cosas, muy poco de estos misterios. A la gente se le deja con la letra muerta de los libros sagrados. No se le explica lo que está más allá. Y hay varios niveles de comprensión. Una es la persona que simplemente escucha sin reflexión las palabras del líder religioso, más una otra diferente es aquella que indaga, que investiga, que quiere saber más. Y para esa persona las puertas se abren, mágicamente podríamos decir, porque el universo, ¿no?, coopera, ayuda a aquel que es revolucionario en su conciencia. Entonces la verdad está en todos los libros sagrados. Isis es nuestra divina madre Kundalini, Rami o María, mas ella es la esposa del tercer logos, del Espíritu Santo. Todo esto es simbólico, son cómo se conectan, cómo se combinan, cómo se fortalecen una a otra esas tres fuerzas primarias de la naturaleza. Porque dice el maestro, tengas en cuenta, el maestro Samael, que aunque ella sea la esposa del tercer logos, dentro del tercer logos está el segundo logos y está el primer logos también. O sea, es una manera, ¿no? Nuestra Madre Divina, con su esposo el tercer logos, es nuestro camino para reconectar con nuestro Padre que mora en secreto. No podemos hablar del religare, de volver al Padre, si no tomamos en cuenta a la Divina Madre Kundalini y si no tenemos en cuenta al tercer logos que es su esposo. En la tierra, mujer y hombre y mujer, simbolizan o representamos esas dos fuerzas maravillosas, con las cuales empieza el trabajo en la revolución de la conciencia. Bien, entonces, en este caso ya compartimos un poco de enseñanza. Quisiéramos poder atender a todas sus inquietudes, veremos qué podemos hacer. Los comentarios que surjan o preguntas de ahora en adelante las contestaré inmediatamente, los demás me va a costar mucho ir en busca de ellos hacia arriba. Termino esto diciéndoles que tenemos que distinguir entre lo que es un Jesucristo y un Jesús. Un Jesucristo es un Jesús o un maestro que ha encarnado al Logos, al Cristo, porque el Logos es el Cristo. Un Jesús o una persona puede encarnar, cristalizar en sí mismo a ese Cristo interior, entonces se convierte en Jesucristo. Pero antes de esa cristalización es solamente el maestro, el hombre terrenal, que va a convertirse en el hombre espiritual, en el hombre cósmico cuando encarna, obviamente, a esa fuerza, a ese Cristo cósmico, a esas tres fuerzas primarias de la naturaleza. Dices que lo más difícil es encontrar una mujer. Pues mujeres hay muchas y muchas con muchísimas inquietudes. Sinceramente, en los grupos gnósticos hay más mujeres que hombres. Igual en nuestras páginas siguen más mujeres que hombres. Yo creo que en cuanto a ese comentario, no, el ser humano, los hombres sobre todo, necesitamos trabajar mucho para poder merecer a esa mujer que le va a ayudar en su trabajo, que lo va a levantar. Nosotros debemos empezar y tomarnos esto muy personal y empezar a trabajar en nosotros mismos, a ser capaces de someternos a las más duras y arduas disciplinas para poder merecer a ese hombre que nos va a ayudar.
y es difícil encontrar una maestra gnóstica, pues sí, igual si estamos esperando una maestra gnóstica, a lo mejor no nos la merecemos, ¿no? Nos van a dar una persona que esté a nuestro nivel también. Si se trata de buscar pareja, uno tiene que empezar por corregirse a sí mismo. El Cristo cósmico es impersonal, es universal y está más allá de la individualidad, de la personalidad y del yo. Es una fuerza cósmica que se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Un día se expresó a través de un Jesús de Nazaret, de un Hermes Trismegisto, del Buda Gautama Sakyamuni, de un Quetzalcóatl, etc. Y puede expresarse a través de cualquier avatara. Para expresarse tiene que descender a las esferas superiores y penetrar en el vientre de una gran virgen llamada Isis, María, Tonantzin, Insoberta, Maya, Cibeles, etc. Nosotros tenemos que descender a la novena esfera para poder trabajar, reconquistarnos a nosotros mismos, retemplar nuestra espada y resurgir triunfantes, como se levanta el ave fénix después de su propia incineración cada 500 años.